Hola, un saludo para todos. Vamos a darle continuidad a lo que veníamos hablando de la Sagrada Escritura, porque estamos hablando de la Sagrada Escritura. Dentro de lo que estábamos hablando en la clase pasada, estábamos hablando de la interpretación de la palabra. Entonces vamos a entender que hay tres pasos importantes que debemos de tener en cuenta para aprender a interpretar la palabra de Dios. Aquí en el numeral 112 nos dice lo siguiente: prestar una gran atención al contenido y a la unidad de la escritura. La escritura es toda una unidad, es una sola. No se puede interpretar por pedacitos. A veces cometemos el error de extraer versículos pequeños y no contextualizar todo lo que dice el capítulo. Ahí cometemos grandes errores porque entonces empezamos a tomar la Biblia como si fuera algo para mirar el futuro. No es que hay gente que llegue, la abre, ¡pum!, y donde cayó, lee el primer versículo y que eso me salió. Así no se interpreta la Biblia, así no se lee la Biblia. La Biblia hay que interpretarla con todo el sentido, y el sentido de ella es uno solo. Recuerden que el sentido y la prioridad de la Biblia es la palabra de Dios completa, que ha sido escrita por humanos, para llevar el mensaje de Dios, que es uno completo y tiene la pedagogía divina desde el principio hasta el final. No se puede leer en espacios, o no se puede leer, no se puede interpretar por pedacitos pequeños, como leer una frase y decir que eso es lo que significa. No, yo tengo que saber interpretarlo completo. Por ejemplo, ese versículo que dice: más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Yo tengo que leer todo el capítulo, yo tengo que entender que Jesús está hablando, con quién está hablando, cuál es el mensaje que le quiere dar. Y no solamente quedarnos con ese espacio, porque entonces vamos a malinterpretar la escritura y vamos a creer que entonces ser rico es malo. Y eso no es lo que Jesús les quería decir en ese capítulo, en ese espacio, en esa parte de la palabra. Yo tengo que mirarlo no solamente ahí, sino también irme hacia atrás. Porque entonces tengo que empezar a entender que para los judíos el símbolo de riqueza es el símbolo de estar con Dios. Y cuando en la Biblia se habla de pobreza, no necesariamente se está hablando de pobreza económica. Entonces yo tengo que interpretar, tengo que mirar todo el contenido como una unidad, no frases, no pedacitos, no pequeñas cosas que a veces nuestros hermanos separados toman pequeños versículos muy cortos para llevar un mensaje que no es el que la escritura está dando. Pero como nosotros no lo sabemos leer, entonces nos quedamos con ese pedacito pequeño. A veces nosotros, ahí tenemos un gran ejemplo, lo que el Papa estaba hablando de la homosexualidad, y resulta que le cogieron un pedacito de todo el contexto, de todo lo que habló, y extraen solo un pedacito para dar a entender solo lo que ellos quieren, dar una mala imagen al Papa, pero no ponen todo el contexto. Así igual tenemos que aprender a leer la Biblia. Tengo que leer todo como una unidad, no lo puedo separar. Esa es una parte importante, y entender una cosa bien grande: la escritura es una razón de unidad del designio de Dios, del Cristo Jesús en el centro y el corazón. Cristo es el centro y el corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene hablando de Él, el Nuevo es Él quien lo vive y quien se manifiesta. Y vamos a mirar que hay que tener en cuenta un segundo punto, que es la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. No podemos olvidar la tradición. Yo tengo que ir acompañado con la tradición. ¿Cómo así? De la siguiente manera: yo pude haber escrito un libro, y el libro tiene cosas muy interesantes, pero la tradición es el por qué, el cómo, quién, dónde, y esa tradición viene en la iglesia de apóstol a obispos, de obispo a obispo, que es lo que nos permite interpretar bien las escrituras. Eso es algo muy importante. La tradición es importante: quién la hizo, en dónde la hizo, cómo la hizo, qué estaba sucediendo. Y esa tradición es lo que nos lleva a comprender lo que dice en el texto. Si yo no tengo la tradición, quedo corto, porque a veces yo puedo escribir algo y otra persona lo lee y lo interpreta mal porque lo acomoda a su estilo de vida o a su necesidad.
Mas yo cuando leo la escritura tengo que irme en la tradición. Por eso los sacerdotes, por eso los obispos son importantes, porque ellos nos enseñan la tradición que se ha ido pasando de generación en generación. Tengo que tener en cuenta la tradición para poder entender la escritura. Y el último es estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. Casi que nos dice lo mismo. Tenemos que tener todo completo. No se puede ser separado. El mensaje de la Biblia no es separado. El mensaje del texto nuestro no es separado. Es una unidad. Y la analogía de la fe es lo que nos quiere enseñar. Nos muestra todo lo que necesitamos para llegar a comprender esa revelación. Y es una revelación completa, no es una revelación fragmentada. Vamos a mirar el sentido de la escritura. En el sentido de la escritura tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno es el sentido literal. ¿Qué es el sentido literal? La antigua... ahí está en sentido de la escritura y seguimos con el numeral 115. En el sentido literal es el sentido del significado de las palabras de la escritura. O sea, el sentido literal es del idioma en el que está escrito, de la gramática en el que está escrito. Yo tengo que aprender a leer. Si yo no leo bien, no voy a entender bien. A eso lo estamos hablando en el sentido literal. Ejemplo, no es lo mismo decir no estoy durmiendo que si le pones una coma o si le pones un punto. No, estoy durmiendo. ¿Vio? Si yo lo leo mal y si no tengo claridad en la gramática, no tengo claridad en el uso de las comas, de los puntos, voy a darle una mala interpretación al texto. No es lo mismo decir no estoy durmiendo o no estoy durmiendo. En la escritura hay una cosa bien interesante porque usan muchos signos. Los signos de puntuación son muy importantes en la escritura porque los signos de admiración son eso, una admiración. ¡Aleluya! Si usted dice aleluya y sigue leyendo, no, hay que tener en cuenta todos los signos literales y gramaticales para poder hacer una buena lectura. Si yo no sé leer, entonces quien me esté escuchando no va a comprender y no va a entender. El sentido literal es muy importante para yo comprender lo que la escritura me está diciendo. Si yo leo a la carrera, rápido, sin los signos de puntuación, se va a perder el sentido y el significado de lo que está escrito y no lo voy a lograr comprender. Por eso es bueno que cuando se esté leyendo yo me prepare para leérselo a otra persona y prepare los signos de puntuación y entienda y comprenda el mensaje para poderlo leer de la manera adecuada para que otro también lo pueda entender. Si yo no tengo los signos de puntuación, eso se va derecho y uno va a poder entender o comprender lo que no es. Si no tengo claro el sentido literal, me puedo confundir en la interpretación del texto. Y la segunda es el sentido espiritual. Y ese sentido espiritual se subdivide. Y entonces vamos a mirar una cosa interesante. En ese sentido espiritual es lo que nos habla, los signos que tiene la Biblia para que nosotros podamos comprender los mensajes que dan ahí adentro que nos sirven espiritualmente. Vamos a mirar el sentido alegórico. ¿Qué es el sentido alegórico? Podemos adquirir una comprensión más profunda de los contenidos reconociendo su significado. El sentido alegórico es que la Biblia está escrita con signos, con significados. A veces la semilla de mostaza tiene un significado. Jerusalén tiene un significado. El paso del Mar Rojo tiene un significado. La palabra Pascua tiene un significado. Los peces tienen un significado. Las parábolas tienen un significado. Entonces yo tengo que aprender a entender el sentido alegórico de los signos que usa la Biblia para poder interpretar correctamente y entender el mensaje espiritual. Cuando Jesús habla de que te voy a hacer pescador de hombres, tiene que uno entender qué significa un pescador.
tengo que entender el significado que le está dando. Cuando le dice piedra a Pedro, tengo que entender que la palabra piedra le está dando un significado. La Biblia está llena de simbolismos. Nomás le hacen el Apocalipsis, y si no conoces y no entiendes los signos y símbolos para los cristianos, no vas a comprender ni vas a interpretar bien. No podemos olvidar que ellos estaban siendo perseguidos y muchas de las cartas que los apóstoles hacían o escribían iban directamente a un público específico con unos signos y unos significados especiales, porque en esa parte del mundo eso significaba. Entonces tenemos que tener claridad en ese punto. La segunda parte de lo espiritual es el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Yo no diría que puede, yo creo que nos lleva y nos conduce a un obrar justo, a hacer las cosas bien, a tener una moral y a una ética correcta, muy seguida a lo que es el cristianismo. Nos lleva a mejorar y a construir una moral más justa. Y en el tercer sentido, que es el anagógico, podemos ver realidades y acontecimientos en un significado eterno. Tenemos significados interesantes dentro de la lectura que nos lleva hacia un sentido divino, a buscar una santidad y a buscar una divinidad. Un sentido especial que nos lleva a crecer y que nos guía a evolucionar espiritualmente hacia un punto divino, hacia una eternidad. Entonces esos puntos espirituales son muy importantes para tener en cuenta. Acá hacen un resumen bien interesante en el numeral 118 que dice lo siguiente: la letra nos enseña los hechos. La alegoría lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender, hacia dónde debemos ir. Me parece muy bonita esa pequeña expresión. Y nos dice una cosa bien interesante, y es que todos los exegetas, o sea, todos los que estudian y todos los que escriben la Biblia, tienen que tener claro lo que acabamos de ver el día de hoy. Todo el sentido alegórico, el sentido moral, el sentido anagógico, y tanto lo literal como lo espiritual. Son muy importantes todos estos aspectos para yo lograr entender la Sagrada Escritura. Todos debemos de leerla, todos tenemos acceso a ella, pero tenemos que prepararnos para hacerlo bien, porque si no vamos a poder hacer malas interpretaciones, y eso nos puede llevar a no entender bien el mensaje. Por eso es importante la tradición, apoyarnos de los sacerdotes, apoyarnos de los teólogos, apoyarnos de la iglesia para poder entender y comprender con claridad. Por eso en la liturgia se estudia la palabra de Dios. Siempre se está estudiando la palabra de Dios, y por eso en la Eucaristía hay un espacio para estudiar, y por eso el Padre hace algo que se llama la homilía. La homilía no es otra cosa más que la enseñanza y la interpretación de las lecturas que se hicieron en ese día. La homilía es muy importante, es el conocimiento literal, es el conocimiento de la tradición, porque estudiaron para ello, para llevar en estos tres aspectos, el simbolismo, lo moral y lo anagógico, para que nos llegue un mensaje con más claridad. La iglesia siempre ha tenido un orden muy específico y claro para que podamos entender más claro las Escrituras. Por eso, cuando vas a leer en la Eucaristía, lee bien. Acuérdese que el sentido literal es muy importante. Si me como un punto, si me como una coma, si no hago los signos de puntuación como el de admiración, el de interrogación, no se va a comprender bien la lectura. Vamos a mirar los canos de la Escritura. En los canos de la Escritura tenemos que hay 46 libros del Antiguo Testamento, 45 si se cuenta Jeremías y los lamentos como uno solo,
y 27 para el Nuevo Testamento. Ya sabemos en qué parte están, no me voy a dedicar mucho ahí, cojan ustedes la Biblia, lo parten en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el canon. El canon quiere decir que la iglesia lo ha tomado como que es palabra de Dios, como que es inspiración de Dios, tanto en los libros del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay una cosa que es importante y volvemos a decir, es que el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. El Antiguo Testamento nos marca la preparación de todo el pueblo, como Jesús, como Dios hace una pedagogía completa para preparar la venida del Redentor. Todo el Antiguo Testamento nos muestra la esencia, la base fundamental para lograr entender y comprender la última revelación, que es la venida de nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesús. Por eso el Antiguo Testamento es importante. No se puede decir que ya ha sido caducado y ha sido removido. No, porque es la base que existe y que Dios utiliza para poder enseñarnos lo que va a pasar, que es la venida de nuestro Señor Jesús, y poder interpretar esa última revelación. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ya nosotros como cristianos estamos un poco más ambientados hacia el Nuevo Testamento, porque entendemos que es ya la revelación concreta, es todo el mensaje que Jesús trae completo, mostrando que se hizo real todo lo que los profetas decían, para cumplir una promesa y traer la última revelación, y el Verbo se hizo carne y nos deja el texto claro de lo que es, ya le da el sabor, es la sal, es lo que le da sabor al Antiguo Testamento. Por eso no ha caducado, los dos son uno solo. Miremos una cosa, en el Nuevo Testamento, en el numeral 124 dice, del Catecismo dice: la palabra de Dios es fuerza de Dios para la salvación del que cree. Se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, su obra, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Ese es el Nuevo Testamento. La vida y las enseñanzas de Jesús están ahí dentro del Nuevo Testamento, y por eso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la formación de los evangelios está también dividida en tres, lo que estaba hablando: la vida y la enseñanza de Jesús, la tradición oral, lo que él enseña a través de sus parábolas y de sus discursos muy interesantes, y los evangelios escritos, que es los apóstoles o los evangelistas escriben todo lo que es la esencia de la vida y las enseñanzas de Cristo de una manera más sintetizada, para que quede contextualizado y que quede todo claro para enseñarse, y tener en cuenta que esos autores, esos evangelistas, fueron guiados por el Espíritu Santo, o sea que sigue siendo palabra de Dios, para que quedara con la sustancia, para que no se perdiera absolutamente nada. Sin embargo, el texto necesita de la tradición para poder ser bien interpretado. Acá hay una parte importante, y es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La iglesia ya en los tiempos apostólicos y después con la tradición esclareció la unidad del plan divino de los dos testamentos, gracias a la tipología. Son uno solo, están unidos uno al otro. Aquí tenemos en el numeral 134 como un pequeño resumen, se los voy a decir, algunas frases importantes que tenemos que tener claro, y es: toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo.
Ese es el resumen importante. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. No lo olvidemos. No hay nada más importante que lograr entender lo que hoy hemos hecho en los 2 últimos capítulos para que podamos comprender cómo es que se lee, cómo es que se estudia las Sagradas Escrituras. No es un libro particular, no es un libro cualquiera. Tengo que aprender a entenderlo para poder tener claridad sobre ello. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 4 y los 6 libros del Antiguo, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. La Iglesia dice que está inspirada y escrita por el Espíritu Santo. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios. Muy bien, ya a partir de ahora vamos a comenzar el capítulo 3, que es la reseña del hombre a Dios, y empezamos con el primero, que es el credo. Vamos a empezar a estudiar el credo. Espero que tengamos con claridad lo que es la Escritura, entender un poco sobre ella, qué debo de aprender, qué debo de conocer para hacer algo. Cuando yo voy a leer un libro, yo tengo que saber quién lo escribió, en qué tiempo, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, el simbolismo. Acuérdense que tenemos que aprender a leer. Es muy importante leer la parte literal bien. Concluimos entonces que la Escritura es una sola, es un complemento y que es la palabra de Dios completa. Y vamos a dar un dato especial que normalmente ustedes van a escuchar en las Eucaristías, y es que cuando se lee el Antiguo Testamento, normalmente se dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te contesta, te alabamos, Señor. Y cuando se lee el Evangelio, se dice palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque es la gloria y la culminación de la revelación de Dios, que es su Hijo Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que nos está dejando su mensaje final. No olvidemos que no habrán más revelaciones, es la revelación completa y única. De aquí no hay más revelaciones. Tenemos el Antiguo Testamento, que nos prepara para la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor y que nos lleva hacia la eternidad. Muchas gracias, espero haber enseñado un poco sobre las Escrituras, y ya vamos a continuar entonces con la otra parte que empezamos del catecismo. Vamos muy bien, muchachos, vamos muy bien. No olviden compartirlo, no olviden darle like, no olviden darle en la campanita, no olviden suscribirse. Suscríbanse para que cada vez que nosotros hagamos esta tarea, de inmediato les llegue a su celular y puedan saber que ya nosotros lo realizamos. Muchas gracias, que estén muy bien. Dios los bendiga.